Respecto al viaje que has comentado a Polonia, a Varsovia, fuimos en avión hasta Berlín y luego fuimos al otro aeropuerto, me imagino que sería Tempelhof, y cuando cogimos el otro avión, bueno, nos acojonamos un poco cuando vimos el avión y entramos dentro del avión y parecía de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando decimos, ¿qué calor hace aquí? Que no hay aire acondicionado en el avión. Dice, no, ahora ya lo pondremos en marcha cuando estemos en vuelo, porque si lo ponemos en marcha no tiene fuerza el avión para despegar. O sea que, en fin, el avión era bastante antiguo. Y luego la vuelta fue con el vino búlgaro este que comentaba Isabel. Estuvimos toda la noche despiertos. Yo también estaba así. Había más españoles. Bien, voy a hablar de uno de los temas, de las cosas que hemos hecho recientemente, concretamente del exceso de teluro en teluro de bismuto y, bueno, que hemos podido de alguna manera correlacionar el exceso de teluro mediante espectroscopía Raman. Bueno, el teluro de bismuto es un material centrosimétrico y como tal los modos que son permitidos Raman son modos que no son permitidos infrarrojo y al revés. Es decir, hay modos pares que son permitidos Raman y modos impares que son permitidos infrarrojo. Gerade y ungerade, ¿no? Se llaman normalmente. En los espectros Raman de películas delgadas, de nanohilos de teluro de bismuto, se han observado durante tiempos picos adicionales a los permitidos Raman, y en 2010 salieron varios artículos diciendo que estos picos eran la demostración de que había unas pocas capas de teluro de bismuto. Y estos picos adicionales, bueno, pues decían que eran modos infrarrojo que aparecen en un espectro Raman debido a la pérdida de simetría de traslación en el material. De hecho, este es el primer artículo es un Applied Physics Letter, luego salió un Nanoletters. Básicamente es uno copia del otro, y entre un modo permitido Raman y otro permitido Raman, aquí hay un modo que se asigna a un modo infrarrojo. Un modo infrarrojo que es este modo de aquí. ¿De acuerdo? Los modos permitidos Raman no tienen momento dipolar, los modos infrarrojos sí tienen momento dipolar. Este modo es infrarrojo y estos modos de aquí serían Raman. Luego, posteriormente, hay otros trabajos, durante 2011, 2012, 2013, aparecen otros trabajos en los que hay más modos infrarrojo. Aparecen más modos que son infrarrojo, permitidos infrarrojo y prohibidos en Raman. Bien, el teluro de bismuto es un material que es laminar, esto es realmente con una sola capa podemos tener una celda unidad, el material romboédrico, y tiene dos tipos de teluro, el teluro que hay aquí en medio y estos teluros que son los que hay que enlazan capa a capa con fuerzas de Van der Waals, y estos dos átomos serían los átomos de bismuto. Y bueno, los modos de vibración no los voy a mostrar, pero bueno, hay, como digo, hay 8 modos de vibración. A ver, son 5 átomos en la celda unidad, hay 15 modos de vibración. Lo que pasa es que algunos son bidimensionales y otros unidimensionales, y en total hay 4 modos, 2 modos ES y 2 modos A permitidos Raman y lo mismo permitidos infrarrojo. Bueno, la dispersión Raman en semiconductores, un poco por distinguir entre lo que sería dispersión Raman y lo que es la interacción en infrarrojo. Esto es un diagrama de Feynman, o 2 diagramas de Feynman, los más importantes en el caso de Raman resonante, que consiste básicamente en que en dispersión Raman por fonones. En el primer caso, un fotón se desdobla y crea un par electrón hueco, y bien el electrón emite un fonón o bien el hueco emite un fonón y luego se recombinan, y finalmente el estado electrónico vuelve al estado fundamental y nos quedamos con un fonón en la red. Es decir, que la energía final es la energía inicial menos la energía del fonón si el fonón es emitido, o más la energía del fonón si el fonón fuera absorbido.
Aquí tenemos el caso de la emisión, pero podríamos tener también el caso de la absorción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la energía se conserva entre el estado inicial y el final, pero no se conserva la energía en los estados virtuales intermedios del proceso. De hecho, bueno, esta es la expresión de la eficiencia Raman, que es proporcional a la energía a la cuarta. Aquí aparece el tensor de Raman al cuadrado y en el tensor de Raman, las componentes del tensor de Raman son la probabilidad Raman, que dependen directamente de la probabilidad de transición, y ahí aparece la suma de los procesos intermedios, y fuera de este cuadrado aparecía la suma si hay varios procesos finales, y la delta, la regla de Euler de Fermi, ¿no? Delta de la energía final menos la energía inicial. ¿De acuerdo? Es decir, que la energía solamente se conserva en el estado inicial y final, mientras que el momento o el número de ondas se conserva durante todo el proceso. Bien, en infrarrojo, como sabemos, la luz interacciona en el infrarrojo directamente con las vibraciones de la red. Si los fotones son polares, por ejemplo, el silicio no, pero en cualquier material polar interacciona directamente, y los estados electrónicos no intervienen en el proceso. No intervienen en el proceso, y eso hace que, bueno, que la absorción infrarroja se pueda estudiar mediante un modelo clásico. No hace falta introducir la mecánica cuántica porque los electrones no intervienen en el proceso. El campo eléctrico de la luz y el de los fotones polares, bueno, producen este acoplamiento. Estos serían los polaritones, que se denominan, que sería una mezcla de fonón y fotón. Y tenemos este desdoblamiento, que es el omega LO, el fonón longitudinal y el transversal. ¿De acuerdo? Es decir, que mientras que en un caso, en el caso de Raman, tenemos los electrones como estados virtuales intermedios, en el caso de infrarrojo es un acoplamiento directo. Bueno, ¿qué ocurre si tuviéramos una pérdida de simetría de traslación? Bueno, pues si tenemos una pérdida de simetría de traslación y esa pérdida fuera en todas las direcciones del espacio, lo que veríamos sería la densidad de estados correspondiente a un fonón, a un solo fonón. Si la pérdida es en una dirección, pues veríamos algo parecido a esto, pero solamente en una dirección. Es decir, habría un desorden en una dirección y veríamos un espectro de este tipo, que sería la densidad de estados, pero en ese caso proyectada sobre una dirección, mientras que aquí es la densidad de estados total, suponiendo que no se conserva en ninguna de las direcciones. En todo caso, cuando hay una pérdida de simetría de traslación, lo que pues no se observan picos en un espectro Raman, sino que se observa un continuo, digamos. Bien, este es el espectro Raman que hemos hecho de varias muestras de teluro de bismuto, de nanohilos de teluro de bismuto con distintas composiciones de teluro, es decir, se han introducido el teluro en exceso, exprofeso, y luego también hemos hecho un espectro Raman de películas de teluro. Y entonces esta muestra es estequiométrica, aquí solamente se ven los tres picos, que ahora comentaré el modo G1, G2 y A1G. Aquí también se ven, pero aquí ya se ven que aparecen otros nuevos modos, que conforme vamos aumentando la concentración de teluro, que la cuantificamos con este delta, bismuto 2, teluro 3 por 1 más delta, delta es igual a 0,42, 0,56, 0,71, conforme aumentamos la concentración de teluro, pues vemos que estos tres modos son más importantes. Y estos modos, o este modo que aparece entre los dos modos Raman, pues, este serían los dos modos Raman que aparecen más o menos por aquí. Este modo de aquí es un modo que está relacionado con el teluro, porque vemos en este espectro del teluro que es un modo del teluro, es decir, no es ningún modo infrarrojo que se ve debido a la pérdida de simetría de traslación. Bien, esto es una tabla con, lo primero son cálculos, los cálculos, desgraciadamente, de dinámica de la red, pues salen como mínimo con un 10% de error, o 15%, estos son nuestras medidas experimentales, pero he puesto los cálculos porque se ven todos los modos de vibración que tenemos, y bueno, si quitamos un 15% más o menos, o un 10%, mejor, no, un 15% hay que quitar para pasar de 144 a 127, o de 114 a 100, que sería lo que se mide experimentalmente, pues este modo A2.1 sería más o menos unos 120, que es lo que midió, esta medida es de Richter, del año 77, él sí que midió infrarrojo, y este modo de 120 está muy cerca del modo 117 del teluro, y por eso se ha confundido, o se confunde. Bueno, un poco para comprobar que estamos hablando
de forma adecuada. Hemos destrozado unas películas para hacer TEM y hemos hecho TEM a lo largo de una línea y TEM EDX, y con las concentraciones de estas tres imágenes son el 0,42, 0,56 y 0,71. Aquí vemos la muestra que prácticamente es estequiométrica. Estas dos líneas serían, cuando son estequiométricas, lo que debería salir, y bueno, al aumentar a 0,56 ya vemos que ya no sale exactamente estequiométrica, y cuando estamos en 0,71 pues vemos que de estequiométrico no tiene nada, ¿de acuerdo? Esto es la misma imagen una imagen de alta resolución del teluro bismuto, y lo que hemos hecho es hacer la transformación de Fourier y comprobar de los picos de difracción cuáles se corresponden con distancias del teluro, y hemos visto que esta distancia de aquí es una distancia del teluro, de la red del teluro, y entonces hemos hecho la transformación de Fourier inversa, y la transformación de Fourier inversa de estos dos picos son estas líneas que aparecen aquí. Es decir, que aquí tenemos un clúster de teluro. Bueno, no sé muy bien, pero comparando con el espectro Raman y con ese exceso de teluro, pues es obvio que ese pico, o esos picos adicionales, se corresponden con el exceso de teluro. Bien, hay una correlación directa entre el exceso de teluro de la muestra y la intensidad de los nuevos picos en relación con la intensidad total, está dividido por la intensidad total del espectro, puesto que no se puede cuantificar, ¿no? No podemos comparar la eficiencia Raman del teluro con la del bismuto, ¿no? Y bueno, vemos que hay una correlación más o menos lineal entre las tres. Bien, he ido un poco deprisa. Como conclusiones, en la literatura se ha relacionado la aparición de nuevos picos en las películas delgadas de teluro bismuto con la presencia de pocas capas en ese material, lo que produciría una pérdida de simetría de traslación, y eso daba lugar a la aparición de esos nuevos picos. Hemos medido y correlacionado por medio de microscopía electrónica de alta resolución y con Raman, y hemos demostrado que esos picos adicionales se corresponden a clústeres de teluro, aglomerados de teluro, y que en las muestras estequiométricas pues no hay picos adicionales, simplemente aparecen los picos normales del teluro de bismuto. Y la posición de los picos adicionales se ha comparado con los modos de vibración de las películas de teluro, mostrando su coincidencia. Bien, y sobre Manuel Cardona, bueno, aparte de lo que ya se ha dicho aquí, que lo podría volver a decir y reiterar, que siempre, pues fue realmente un muy buen amigo y nos ha enseñado mucho a todos, a toda la comunidad científica de ciencias materiales que ha estado con él o alrededor de él, no solamente españoles, evidentemente. Y bueno, una característica que tenía Manuel es que continuamente nos enviaba artículos por fax. Antes no existía el correo electrónico, bueno, no existía, sí existía, pero no se utilizaba como hoy en día, y continuamente cogía un fax o escribía sobre un artículo y nos mandaba pues algo. Ya verás que el artículo de Shibata lo explica todo. Bueno, y continuamente nos enviaba artículos y comentarios, o nos reunimos con él cuando iba a Stuttgart. 23.000 EQ. Sí, esto es un proyecto de isótopos que tuvimos, de un proyecto INTAS, con los rusos, con Valery Zogin, que es el que le suministraba las muestras, que hacía ese tipo de negocios con Manuel. Y bueno, aquí hay, esto lo dejo pasar, no hay tiempo. Este es un artículo de Artús, de Luis Artús, que estuvimos comentando, también me lo envió, y cuando estuve en Stuttgart, pues estuvimos comentando cada uno de los picos que aparecían en el espectro Raman, pues estuvimos viendo a qué se correspondía, ¿no? A LO más TO, a 2LO, 3TO, 2TO más LO, etcétera. Todos los espectros, o sea, de todo el espectro, cada uno de los picos se correspondía con una resonancia, y estuvimos caracterizándolo, ¿no?
y viendo por qué aparecían esas resonancias. Bueno, sobre anécdotas tengo una que no se puede poner en una transparencia, y es que estuvimos en una reunión que hubo en el consulado, en el consulado de Stuttgart. Celebraban el Día de la Hispanidad, me imagino que se celebra todavía, y Cardona me invitó una vez a que fuera con él, y estuve allí. Había un señor, un nuevo cónsul, que había llegado, esto sería a finales de los 90, había un señor muy raro, este señor muy raro, que tenía las dos hermanas, siempre había las dos hermanas con él, que eran las que cocinaban, y un perro así de grande, y era valenciano, por cierto, el señor. Y hablando, estábamos Inge Cardona, Manuel y el cónsul hablando, y estaba comentando un poco dónde había estado antes y demás, y dice, bueno, yo he estado los últimos años, antes de venir a Stuttgart, estuve en la embajada en Tánger. Y digo, ¿en Tánger? Ah, yo nací allí. Dice, otro cabrón de Tánger. Y entonces Inge se quedó escandalizada de un diplomático hablando de esa manera, pero bueno, el señor era bastante raro, digamos, por no decir otra palabra. Bien, otra, no sé si anécdota, que quería, más que anécdota, es un comentario ligado con la cultura, la banda de Valencia. Una de las facetas más importantes de la escena musical en Valencia es las bandas de música. De hecho, hay un certamen que se celebra desde el año 1886, todos los años, no ha fallado ni con la Guerra Civil, y es el certamen, es el certamen internacional de la banda de música realmente, no es el nacional. Y bueno, las orquestas de Valencia van allí. Esta es la banda de Valencia, y hay un señor que se llamaba, el señor falleció en el año 2001, que se llamaba Luis Antonio García Navarro, nació en Chiva, que es un pueblecito de unos 40 kilómetros de Valencia, y falleció en Madrid. Fue director de la Ópera de Stuttgart y posteriormente de la Orquesta Sinfónica de Madrid. No sé si habéis llegado, lo has conocido, ¿no? Y bueno, falleció, no sé cómo, muy joven, ¿no? 60 años, tampoco es tan mayor. Y cuando estaba en Stuttgart, de director de la Ópera de Stuttgart, Cardona tenía mucha relación con él, también con pintores y con otros, con directores de cine y con, en este caso con músicos, ¿no? Pero con la cultura tenía mucha relación, como habéis comentado antes. Y bueno, este señor estuvo en su despacho visitándole un día y en el Masplan, y entonces me llamó y le dijo, le gustaba el juego de palabras, ¿no? Le dijo a García Navarro, mira, Andrés Cantarero ha venido de Valencia para estudiar la banda de Valencia. ¿Vale? La banda de Valencia no era evidentemente la banda de Valencia, ¿no? Bueno, pues no sé, podría contar alguna otra cosa más, pero yo creo que ahorramos un poco de tiempo, ¿no? Que vamos un poco tarde, ¿sí?